Y comenzamos hoy nuestro café y té y lo hacemos hablando con nuestra coach Macarena Vergara, que ella hoy nos cuenta cómo tenemos que salir o no centrarnos en esas creencias que nos limitan, creencias limitantes. Muy buenas tardes, Macarena. Hola, buenas tardes, María Bienvenida José. de nuevo. Gracias. Bueno, estamos con la alergia todos, Sí. ¿eh? Esto no es que sea, no, esto nos limita, pero bueno, cortamente. Pido disculpas de antemano si tengo que toser. No me sonaré la nariz. Y yo si tengo algún gallo, es normal, pero es que es el viento Sí. de estos días. Sí. Creencias limitantes, ¿cómo podríamos calificar a todo esto? Es un tema muy interesante. Sí. Creencias limitantes, a mí me gusta verlo de forma visual. Si yo estoy contigo en una situación, por ejemplo, la creencia limitante viene a crear un filtro entre yo y mi situación, ¿no? Porque Sí. viene a crearme una narrativa o aparece un pensamiento que no tiene nada que ver necesariamente con la situación en la que yo estoy presente, y sin embargo siempre está en mi mente. Es algo que yo llevo acarreando Y te limita. y me limita, puede que me limite. O sea, si hablamos de creencias limitadas, hay creencias muy bonitas, ¿no? Como lo que hablábamos hace poco, que tú crees que tienes que estar siempre presente a tus clientes, a tu audiencia. Eso es una creencia muy bonita, pero hay otras creencias que nos limitan, que crean una distorsión de la realidad y empiezan a impactar también cómo actuamos en las situaciones. Me voy a explicar Ponemos bien. algún ejemplo. Por ejemplo, una persona, yo trabajo mucho con ejecutivos en empresas, por ejemplo, y hay algunos que están trabajando su creencia limitante de, en esta reunión yo soy el último y nadie va a escuchar mis opiniones. Ah, claro, Por se siente ejemplo. muy pequeñito. Exacto, hay una jerarquía, como siempre en las empresas, pero yo soy el último de la jerarquía, por lo tanto mi voz no vale nada. Es una creencia, ¿verdad? O sea, luego ya podemos pararnos a examinar esas creencias, que es lo bueno, que tenemos que pararnos a realmente discernir qué es lo que es real y qué es lo que no es real. Pero esa creencia en ese momento tiene un impacto muy, muy fuerte en la persona que va a la reunión. ¿Por qué? Porque este pensamiento, lo hemos hablado aquí muchas veces, ¿no? Tiene un efecto sobre el cerebro. Si es un pensamiento que crea desazón o miedo, el cerebro se va a poner en alerta. Y le va a limitar a la hora de expresar y de poder mostrar a todos los presentes el potencial que él tiene dentro. Entonces la creencia, lo que ha ocurrido es que la creencia ha creado exactamente esa situación que esa persona teme. Se va a coartar porque va a empezar a pensar, ah, no, aquí no tienen ningún interés en mi voz, va a empezar a sentirse mal consigo mismo, su cerebro va a dejar de funcionar de manera óptima y al final no va a poder decir lo que realmente quería decir. Por lo tanto, Claro. se va a cumplir esa creencia. Y le limita, lógicamente. Bueno, hay limitaciones varias, ¿no? Hay personas que se ven muy impactadas por esto y realmente les coarta su avance en su carrera. Por ejemplo, hay creencias limitantes que pueden tener impactos serios, ¿no? ¿Y cómo podemos trabajar desde el mundo del coaching estas creencias limitantes? Por ejemplo, siempre hay que pararse, y decir, a ver, yo por ejemplo, con muchos clientes les digo, hágame una tabla Excel, les mando de deber, hágame una tabla Excel y hagan una lista de todas las creencias que tienen, que no les gustan, creencias que les crean incomodidad, creencias Claro, que les... situaciones incluso, ¿no? Exacto, entonces digo, ¿cuál es la situación? ¿Cuál es la creencia que surge en esa situación? Porque no todas las creencias surgen en todas las situaciones. Por ejemplo, yo personalmente soy muy catastrofista, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, ¿no lo A parezco? ver, cuéntame. Pero si hay una incertidumbre en el ambiente, mi mente, por default, o sea, automáticamente va a ir al peor escenario posible. Sí, bueno, también un día no podías venir al programa, Sí. que te encontrabas muy enferma, y bueno... Y pensé, me vas a odiar. Me va a odiar Sí. porque le voy a ¿Ves? dejar tirada. ¿Ves? La he decepcionado. Y yo dije, no pasa nada, estás enferma, le puede pasar a todo el mundo. pero para sí, mí- te voy a odiar un poquito, pero solo... Pero para mí fue una situación Claro. terrible, porque mi creencia, he decepcionado a esta persona, yo no decepciono a la gente, también es una creencia mía, ¿no? Claro. No puedo decepcionar y va a ocurrir lo peor. Pero claro, en este caso era algo ajeno a ti. Sí. Y por ejemplo, ahora mi móvil acaba de sonar. Bueno. Voy a ponerlo en silencio, creo que ha sido el mío. Muy bien, pues lo ponemos Mío en no silencio. Ya, el mío. Y por ejemplo, alguna persona se podría sentir con su creencia limitante en alerta máxima. Ah, esta persona no tiene interés en mí, por ejemplo, ¿no? O esta Sí. persona no está suficientemente atenta. Todos son creencias que barajamos en nuestras mentes de formas automáticas. Pero nos ha pasado incluso con amigas, que a veces situaciones con ellas nos hacen pensar, uy, pues esta amiga mía no quiere quedar conmigo, no le apetece, oye, pues no se preocupa mucho por mí, ¿no? Eso son Y creencias. son creencias nuestras, realmente esa persona Sí. tendrá muchas más cosas en tu cabeza que a ti. Precisamente, ¿no? Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Pues El nos paramos, siempre. ¿Cuál es la situación? Mi amiga no me llamó, la creencia, esta amiga no me quiere. Sí. Luego
te puedes hacer una pregunta que es muy lógica, pero entonces estamos intentando salir de la parte emocional del cerebro a la parte cognitiva. ¿Es esta creencia verdadera? ¿Sí o no? Probablemente te dirás a ti mismo, sí, sí es verdadera. Pero la segunda pregunta que hay que hacerse es, ¿la puedo probar? ¿Puedo comprobar que es verdadera? ¿Sí o no? ¿Cómo la compruebas? Claro, no vas a estar en el cerebro de tu amiga. Exacto. Entonces, poco a poco, si le das espacio a ese tipo de análisis cognitivo de tus creencias, te vas a dar cuenta de que hay poco de verdad y hay poco de necesario en esas creencias, que te puedes desembarazar de ellas. Pero hay que hacer una última pregunta, que es, ¿esta creencia me está sirviendo a mí para algo? Porque siempre hacemos todo en la vida por algo, ¿no? Siempre tiene que haber algún reward, algún premio, ¿no?, que te dé esta creencia. Probablemente esta creencia de, por ejemplo, nadie quiere escuchar mi voz en las reuniones, por lo tanto me quedo callado, a lo mejor me ayuda a mantenerme protegido de la jerarquía en la empresa, por ejemplo, ¿no? Claro, a pasar un poco desapercibido, Exacto. Ni para lo bueno ni para lo malo. Exacto, pero la pregunta que te puedes hacer es, ¿me ayuda a desarrollarme? ¿Me ayuda a crecer como persona? Entonces, si te paras y haces ese tipo de preguntas a tus creencias, puedes fácilmente llegar a niveles un poco más sutiles de entendimiento, ¿no? Claro, a lo mejor esa misma persona dice, pues sí me ayuda porque yo me encuentro súper a gusto aquí y no quiero que me den más responsabilidades ni que... Y entonces, sabiendo eso, tú puedes mirar a la creencia y decir, bueno, en realidad no me limita. Y puede que entonces, sabiendo eso, tu cerebro diga, en la próxima reunión no tengo por qué ponerme ofuscada, no tengo por qué ponerme en supervivencia, porque realmente es lo que yo quiero y lo que yo elijo, ¿ves? Claro, y la gente va cambiando, porque siempre se dice que las personas no cambian, pero bueno, podemos modificar hábitos, ¿no? Total. Simplemente para buscar el lado ese que nos hace estar mucho más cómodo en todas las situaciones, que es de lo que se trata, ¿no? Sí, puedes elegir estar cómodo o no. La cuestión es saber que tienes el poder de elegir. Porque cuando una creencia es limitante y está constantemente en tu cerebro, ahí, no estás eligiendo, estás dejando que toque de forma automática, como un disco rayado, ¿verdad? Últimamente hice un curso de facilitación de sistemas y hablan de sistemas como organismos vivos. Los seres humanos somos sistemas porque somos organismos vivos, ¿verdad? Y si no revisamos de vez en cuando lo que está en el underground, en el subterráneo de nuestro cerebro, simplemente haciéndose presente de forma automática, si no lo revisamos de vez en cuando, nuestro sistema se anquilosa, las energías se atascan. Entonces, lo bueno de pararse y hacerse estas preguntas de cosas que están muy ahí en el subconsciente es que revisamos y después elegimos y podemos cambiar. Por eso es tan importante la ayuda de una persona como tú, que se dedica a eso, a hacerte esas preguntas a ti misma, a la persona que en concreto se encuentra limitada por cosas, porque muchas veces nosotros no sabemos pararnos y preguntarnos. No, cuando ya aprendes a parar y preguntarte, ya lo vas a hacer de forma sostenible. Claro, pero primero hay que aprender, es como todo en el cole. Si no te enseña una profe a escribir, a sumar, a restar, tú no lo puedes hacer solo. La autorreflexión no es algo que nos sale de forma automática, ¿no? Por eso es muy interesante que cuando nos pasa algo de este tipo, acudamos a un profesional, igual que cuando nos duele una muela. Sí, bueno, simplemente por el hecho neurológico de que nuestro cerebro no se puede sorprender a sí mismo. Eso lo he dicho varias veces, pero es verdad. Yo no me puedo sorprender a mí misma con preguntas que vienen de la diagonal y que diga yo, eso no lo había pensado. Uy, lo que me he preguntado. Claro, eso no ocurre. Pero gastamos muchos recursos en hacer un análisis profundo y en realmente llegar a conclusiones nosotros mismos, pero cuesta mucho trabajo porque nuestro cerebro tiene poca capacidad. Entonces, si viene otra persona y te sorprende con una pregunta que de repente te hace ver las cosas de otra perspectiva, entonces estás usando tus recursos de manera más eficiente, ¿no? Y sobre todo es algo que has dicho antes y que me ha encantado, es que gastamos mucha energía en comernos el coco e intentar resolver cosas que necesariamente, bueno, tenemos que tener una persona al lado que nos ayude. Sería y un ideal. profesional. Ideal, es como si yo quisiera cambiar la rueda de mi coche. Bueno, no sé tú, yo pues no puedo. Entonces ese día me tengo que ir a la cama muerta de energía cero, porque no sabría, tengo que buscar a un mecánico. Si yo tengo un problema en el que estoy dándole vueltas a una misma cosa y me está limitando a la hora de hablar en público, a la hora de si soy actor o soy cantante, de salir a un escenario, porque soy tímido y no me ayuda, tendré que buscar la ayuda afuera. Es fundamental, eso sí, porque son cosas que no nos sirven. O sea, si hemos vivido con ellas mucho tiempo, probablemente nos estén sirviendo para algo, pero entonces si revisamos ese objetivo del por qué mantenemos esa actitud, podemos entonces desmantelar las cosas y sobre todo le damos al cerebro información nueva y una ilusión nueva a la que agarrarse, ¿no?
refrescamos. Un nuevo hábito. Sí. Exactamente, un nuevo hábito. Y son muchas las personas que acuden a ti por creencias limitantes. Sí, todo el ¿Es mundo. más común de lo que parece? Todo el mundo tiene. O sea, Sí. yo no acabo ningún proceso de coaching sin tocar el tema de creencias, porque surgen en la narrativa de las personas, surgen en el diálogo. Tú te das cuenta de las frases que repiten asiduamente, que no les están haciendo bien, pero son frases que están ahí. Y si están ahí y yo no las reviso, significa que son filtros que traen estas personas al mundo y que los limitan en la forma de actuar y que también crean confusión entre la situación concreta y la acción que yo debería utilizar para responder a esa situación, ¿sabes? Crean confusión, crean ruido innecesario. Frases de todos los ámbitos, me imagino. Sí. El ámbito amor, nadie me Totalmente. quiere, nadie me Exacto. cuida, nadie se preocupa por mí. Exacto. En el ámbito del trabajo no me valoran, no me siento útil, Sí. no sé, de todo Soy tipo. demasiado joven para contribuir, por ejemplo, o temas de salud, ¿no? Si tengo un problema de salud, mucha gente tiene estas creencias limitantes, ya, mi vida se ha acabado, seguramente esto acaba en una enfermedad. Lo hacemos constantemente y todos los días. Es bueno pararse a mirar. Lo dicho, vamos a hacer ese ejercicio. Si no lo podemos hacer solos, porque lo que decía Macarena, sorprenderse a uno mismo es muy complicado, vamos a buscar esa ayuda. En tu caso, Macarena, tú te dedicas a esto Sí. y te encontramos como Macarena Vergara en todas las redes sociales. .com, sí. Ahí está siempre presente ella y nos puede ayudar a quitarnos esos límites, bueno, esos límites podríamos decir, ¿no? Sí, ese bagaje no nos sirve, ¿no? La mochila a soltar un poquito, sí, ¿no? Sí, para eso estamos, para evolucionar, ¿no? Y quitarnos de en medio lo que nos limita y lo que nos carga. Pues Macarena, ha sido un placer hablar contigo, como siempre. Te espero en un par de semanitas o 3 si no estás viajando, porque tú viajas mucho últimamente. Últimamente sí. Bueno, eso es bueno, es por trabajo. Es bueno, sí. Eso es que Me te gusta. solicitan en muchas partes y no te limitan Estoy los contenta. kilómetros, ¿no? No me limita para nada. Gracias por acompañarnos. Gracias, María José. Vamos ahora a una noticia que preparamos desde la redacción y enseguida seguimos con otros temas muy interesantes. Hablamos de la medicina ayurveda.